Seis sombreros para pensar por Edward de Bono. Cuando una persona se enfrenta a un proceso de toma de decisiones, su mente comienza a contemplar una serie de razones y emociones que le llevan a optar por una alternativa. Ese extraño proceso mental, en el que el individuo coteja las ventajas, los inconvenientes, los hechos, los sentimientos y otra serie de informaciones relevantes, resulta muy difícil de explicar o de simular. En consecuencia, lo que se da de forma natural en el cerebro humano suele resultar extremadamente complejo, cuando, por ejemplo, tratamos de aplicarlo a una decisión colectiva. No es de extrañar que en esos casos surja la confrontación, que cada participante ensaye tirar para su lado y que muchos no quieran o no sean capaces de asumir la perspectiva de otros. Pues bien, el método de los 6 sombreros no hace sino reproducir, de forma más sencilla, los procesos que tienen lugar en nuestra mente cuando tomamos decisiones, convirtiéndolos en algo sistemático y público. Cada sombrero simboliza una forma de ver, una manera específica de pensar, que no se preocupa tanto por describir lo que ya ha ocurrido, sino que intenta vislumbrar lo que está por venir. Al tratarse de una convención aceptada que responde a ciertas reglas concretas, el uso de los sombreros permite expresar libremente aquello que la racionalidad lógica de Occidente tiende a censurar, y al mismo tiempo contribuye a limitar y a darle un mejor uso a ciertas formas de pensamiento que son propias de dicha racionalidad, pero que por lo general suelen conducir a discusiones y confrontaciones infructuosas. Sombrero blanco. La ausencia de color sugiere neutralidad. En efecto, este sombrero tiene que ver con la información pura. El sombrero blanco informa sobre el mundo, es neutro, es objetivo. Con él, la atención se concentra exclusivamente en la información disponible, que abarca todos los hechos y cifras comprobables. El pensamiento de sombrero blanco puede incluir datos subjetivos, como las opiniones o sentimientos de otra persona, siempre y cuando se planteen como tales. Asimismo, puede incluir hechos creídos, pero en tal caso se debe dejar claro que son hechos de segunda clase. Permitir la referencia de hechos que no están comprobados no significa que el sombrero blanco abra el camino a especulaciones, rumores y habladurías, en la medida en que esos datos tienen una función limitada de hipótesis provisionales y únicamente podrán utilizarse como base para una decisión cuando hayan sido previamente corroborados. Sombrero rojo. El sombrero rojo se centra en los aspectos no racionales del pensamiento. A través de él se genera la oportunidad de expresar las emociones, los sentimientos y las intuiciones, sin necesidad de explicarlos o justificarlos. Es así como el sombrero rojo legitima estos aspectos irracionales y los hace visibles para que enriquezcan el mapa de pensamiento y el sistema de valores que servirá para decidir la ruta en dicho mapa. Este sombrero permite plantear las emociones tal cual y como son. Al fin y al cabo, estas forman parte del método de pensamiento y de nada sirve esperar que desaparezcan o que no interfieran en el pensamiento puro. En el pensamiento de sombrero rojo tiene cabida una amplia gama de sentimientos de toda índole, entusiastas, neutros, dudosos, encontrados, de infelicidad. Todos ellos son válidos en la medida en que sean auténticos. Jamás deben pedírsele justificaciones o argumentos para explicar sus sentimientos a un pensador que esté empleando este sombrero. Sombrero negro. El sombrero de la oscuridad, la prevención y la cautela es, quizás, el que más utilizamos en la vida cotidiana y el más importante en el pensamiento, porque nos ayuda a ser precavidos, nos aleja de los peligros y nos permite en la última instancia sobrevivir. Si algo no encaja en nosotros porque no se ajusta a nuestros recursos, a nuestros valores, a nuestra política o a nuestras características personales, el sombrero negro es el espacio para señalarlo. Este es el sombrero de la precaución, el que nos aleja de lo ilegal, de lo inútil, de lo peligroso, de lo contaminante y de todas acciones cuyos efectos puedan causarnos un perjuicio. En el sombrero de la cautela, aquel que nos ayuda a ser precavidos, a evitar peligros y dificultades, es el sombrero de la prevención. Nos protege de malgastar inútilmente el dinero, el tiempo y la energía. Aunque el empleo del sombrero negro es indispensable, siempre se corre el riesgo de que se abuse de él. El sombrero negro no es una invitación a darle rienda suelta al ímpetu de la crítica y de lo negativo, sino una invitación a pensar en las posibles faltas o inconvenientes. A través de él se legitima el valor de la cautela. Sombrero amarillo. El sombrero amarillo son esos destellos de esperanza que emanan de mirar las cosas con optimismo.
Con él se escudriñan los posibles beneficios de una idea e intenta ver las ventajas de ponerla en práctica. Es un sombrero de pensamiento constructivo, con el cual se plantean propuestas para propiciar cambios positivos. Es la contracara del sombrero negro, pero es mucho más difícil de utilizar que aquel porque no existe un sistema equivalente que nos haga sensibles hacia el valor de las cosas y las ideas. Y tal como sucede en el sombrero negro, en este caso tiene que existir alguna razón lógica para valorar las cosas. En ocasiones, este sombrero depara grandes sorpresas. Algo que parecía inútil puede adquirir un gran valor cuando nos esforzamos en buscárselo. En la vida cotidiana, la gente suele verse obligada a resolver problemas, pero rara vez se ve forzada a buscar oportunidades. Este sombrero proporciona esa oportunidad, pues el pensamiento que promueve se compone de una mezcla de curiosidad, placer, avaricia y deseo de hacer que las cosas pasen. Sombrero verde. Es la vegetación, el crecimiento, la energía. Se trata del sombrero de la creatividad. Incluso quienes nunca han sido creativos empiezan a hacerlo cuando se concentran en los propósitos de este sombrero. Pero el pensamiento creativo se puede desarrollar de forma deliberada, y aunque el sombrero verde en sí mismo no vuelve a las personas más creativas, sí les ofrece una suerte de motivación artificial, al proporcionarles el tiempo y la concentración necesaria para poder serlo. El sombrero verde permite plantear posibilidades, en cuya ausencia es imposible progresar. Esas posibilidades implican huir de las viejas ideas para encontrar otras mejores y estar abiertos al cambio, con el fin de hacer mejor las cosas. El sombrero verde es una invitación a explorar continuamente alternativas, incluso cuando las cosas parecen funcionar bien. Eso supone una actitud creativa, permanente, que permite anticiparse a las dificultades, deteniéndose a pensar alternativas, aunque no haya una razón aparente para ello. Sombrero azul. Este es el sombrero del control, que permite organizar el pensamiento. En este sentido, constituye una suerte de pensamiento sobre el pensamiento. En el método de los 6 sombreros, el uso del sombrero azul tiene una función esencial, pues a través de él se definen los propósitos y las pautas del ejercicio, al tiempo que se vela por su buen desarrollo. El pensamiento de sombrero azul representa la capacidad de enfocar, cualidad que diferencia al buen pensador del mediocre. Cuando se piensa con este sombrero, se intenta dar una visión general de lo que ha ocurrido y de lo que se ha logrado, con el fin de imponer orden en el aparente caos. Conclusión. Después de haber escuchado todos los sombreros, hemos podido llegar a la conclusión que los sombreros son esos objetos que usan las personas y pueden quitárselas o ponérselas fácilmente de forma visible. Simbolizan diferentes formas de mirar la realidad. Cada uno de ellos representa un tipo de visión diferenciada y, aunque tendamos a encasillar a algunas personas con esa forma de pensar, lo cierto es que todos los sombreros están disponibles para todas las personas, siempre y cuando se esfuercen por mirar en esa dirección. En contraste con el pensamiento argumentativo y de confrontación, este es un modelo de pensamiento grupal en el que todas las personas ensayan mirar en la misma dirección, que van alternando de forma coordinada, porque no es lo mismo que un grupo de personas trate de ponerse de acuerdo sobre cómo es una casa cuando cada uno la mira desde una perspectiva diferente, a que intentan recrearla después de haberla mirado juntos desde ángulos diversos. Este segundo camino permite maximizar y coordinar la inteligencia, la experiencia y los conocimientos de todos. Las personas no adoptan la discusión porque sea su método favorito, muchas veces lo hacen porque no conocen otra forma. He aquí una: sombreros de colores que hacen del pensar un juego con unas normas definidas, en lugar de un intercambio de agravios y condenas. Sombreros de colores que permiten organizar puntos de vista diferentes y crear un mapa enriquecido para tomar mejores decisiones. Sombreros de colores que representan direcciones para observar, pero no para mirar lo ya ocurrido, sino aquello que está por venir.